Hay momentos en la vida en los que parece que el cielo se quedó quieto. Oras, pides, esperas y nada cambia. Pero, ¿y si el problema no está en lo que falta, sino en lo que olvidaste hacer? Porque a veces, el milagro no llega cuando gritas más fuerte, sino cuando aprendes a decir una sola palabra. Gracias. Suena simple, ¿verdad? Pero ese gracias, que muchos pronuncian sin pensar, tiene un poder que pocos comprenden. Es como una llave invisible que abre puertas en el cielo. Lo que la queja cierra, la gratitud abre. Lo que la ansiedad bloquea, la gratitud libera. Es el lenguaje que activa lo sobrenatural. Deja tu me gusta. Si alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio, tal vez Él no estaba callado. Tal vez solo te estaba enseñando a agradecer. Y si te dijera que mientras te quejas por lo que no ves, Dios ya está obrando en lo que no imaginas, que tu silencio no es vacío, es construcción, que mientras tú dudas, Él organiza. A veces el cielo no responde con ruido, responde con raíces. Y ese gracias que pronuncias en medio del caos es la señal de que tu fe sigue viva. Por eso, este video no es una prédica más, es una conversación con tu alma cansada. Vamos a descubrir juntos cómo la gratitud no solo cambia el corazón, sino que también cambia el cielo. Cómo un corazón agradecido puede transformar la atmósfera, sanar heridas y abrir puertas que la fuerza jamás abriría. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase, gracias Dios, por todo. No lo hagas por costumbre, hazlo como una declaración de fe, porque cuando escribes con gratitud, siembras en el cielo. Y créeme, el cielo sabe recompensar esas semillas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada noche compartimos mensajes, oraciones y reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu fe y descansar en paz. ¿No estás aquí por casualidad? Este mensaje también es para ti. Y al final de este video, no olvides visitar el primer comentario fijado, donde encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Una guía profunda para orar con propósito cada día y ver cómo Dios se mueve en las áreas que más necesitas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que hablas, oras y hasta cómo ves tus días. Esta noche vas a entender por qué, cada vez que agradeces, algo invisible se mueve a tu favor. Hay momentos en los que el silencio de Dios parece ensordecedor, como si el cielo hubiera cerrado sus ventanas y la respuesta nunca llegara. Pero quien ya aprendió a caminar por fe, sabe que su silencio no es una pausa, sino una preparación. La gratitud, en esos periodos, funciona como una lente espiritual. Cuanto más agradeces, más comienzas a ver el movimiento invisible detrás del telón de la vida. Dios trabaja como las raíces de un árbol. Mientras nadie las ve, Él sostiene, alimenta y fortalece lo que aún no ha florecido. El problema es que vivimos obsesionados con los resultados visibles. Queremos hojas, frutos, aplausos, pero Dios trabaja en lo profundo. La gratitud es lo que mantiene el corazón nutrido hasta que lo invisible se vuelve real. José, por ejemplo, fue traicionado, vendido, olvidado, pero nunca ingrato. Mientras otros veían abandono, él veía propósito. En cada etapa decía en su corazón, Dios, sigues conmigo. Y sí, estaba, porque donde hay gratitud, hay presencia. Cuando el cielo parece callado, es allí donde las promesas están germinando. La vida, muchas veces, se parece a un GPS recalculando la ruta. Crees que estás detenido, pero el sistema divino está reprogramando todo. Relaciones, oportunidades, caminos. La diferencia es que Dios no muestra el mapa completo. Él te pide confianza, y la gratitud es el lenguaje que mantiene esa conexión activa. Quien agradece, aún sin entender, activa el modo fe en movimiento. Es como encender un faro en medio de la niebla. No ves el destino, pero sabes que hay camino adelante. La persona agradecida no es la que tiene todo resuelto, sino la que comprende que incluso lo que parece perdido puede estar siendo alineado.
¿Cuántas veces algo salió mal y meses después entendiste que fue un rescate? Ese trabajo que no llegó, esa relación que terminó, ese plan que se desmoronó, lo que parecía un atraso era protección. La gratitud tiene ese poder. Cambia el ángulo. Hace que el alma vea el cuidado oculto en los desvíos. Dios no se ausenta, solo cambia de método. A veces trabaja en silencio porque quiere madurar nuestra confianza. El agradecimiento es lo que nos mantiene sensibles a ese proceso. Quien se queja, pierde el sonido suave de la voz de Dios. Quien agradece, aprende a escuchar incluso el silencio. Hay quienes confunden la falta de respuesta con rechazo. Pero el silencio de Dios no es un no, es un espera. Estoy construyendo algo mayor. Y si el corazón no está entrenado en la gratitud, interpreta todo como castigo. La fe sin gratitud se vuelve impaciente. La gratitud sin fe se vuelve conformismo. Pero juntas, crean un corazón resiliente. Piensa en un agricultor. Planta, riega, cuida, y la tierra parece igual por semanas, pero no se rinde, porque sabe que hay vida debajo. El agradecido vive así. Agradece antes de la cosecha, celebra antes de ver, confía antes de entender. Es su manera de decirle a Dios: sé que estás obrando, aunque aún no lo vea. La gratitud no es un discurso optimista, es un arma espiritual. Desarma el miedo y desactiva la desesperación. Cuando dices gracias en medio de la incertidumbre, estás declarando que crees en un Dios que se mueve donde tus ojos no alcanzan. Y es en ese momento cuando lo imposible comienza a reorganizarse. ¿Te has dado cuenta de que el corazón ansioso necesita pruebas, pero el corazón agradecido se conforma con promesas? La ansiedad necesita ver para creer, la gratitud cree para ver. Por eso quien vive agradeciendo vive más liviano, porque entrega el control, pero no la esperanza. La gratitud es el arte de confiar sin tener el manual de la vida en las manos. Hay una sabiduría silenciosa en agradecer cuando todo parece detenido. Es como si el agradecido dijera al universo: sé que algo está siendo orquestado a mi favor. Y de hecho lo está. La fe es el motor, pero la gratitud es el combustible. Sin ella, el espíritu se detiene. Con ella, hasta el desierto florece. El movimiento invisible de Dios es tan preciso que, a veces, Él retrasa una bendición solo para alinear otra. Mientras te quejas por las puertas cerradas, Él está abriendo las correctas, pero en otro nivel. Y es en ese nivel espiritual donde actúa la gratitud. Te mantiene paciente, consciente y sobre todo, preparado para el tiempo perfecto. El agradecido aprende a vivir en paz incluso sin respuestas, no porque se haya rendido, sino porque ha madurado. Entiende que Dios no trabaja bajo presión humana. Su tiempo es exacto. Y mientras esperamos, lo que más observa no es la cantidad de oraciones, sino la calidad de la gratitud que las acompaña. Por eso, quien aprende a agradecer mientras nada se mueve, está, sin saberlo, acelerando su propio destino. Es como si Dios dijera: ahora puedo confiar más, porque tu corazón aprendió a creer sin garantías. Y justo en ese punto, cuando la fe madura en el silencio, Él comienza a moverse de manera visible, como si dijera: ahora estás listo para ver lo que siempre estuve haciendo. Decir gracias cuando todo va bien es fácil. El verdadero poder aparece cuando duele el corazón. Es en ese punto cuando el agradecimiento deja de ser cortesía y se convierte en fe. Cuando alguien elige agradecer en medio del dolor, le está diciendo a Dios: aunque no lo entienda, sigo confiando en ti. Es una declaración silenciosa, pero tan fuerte que todo el cielo se mueve para escucharla. El sufrimiento tiene una forma extraña de revelar en qué creemos realmente. Muchos oran pidiendo fuerza, pero olvidan que la gratitud es precisamente lo que da fuerza. Agradecer entre lágrimas es como encender una vela en un cuarto oscuro. Quizás no ilumine todo, pero cambia el ambiente. Y con el tiempo, esa pequeña luz empieza a guiar los pasos de regreso a la paz. Job es el mejor ejemplo de eso. Lo perdió todo: riqueza, familia, salud, pero en lugar de maldecir, agradeció. Dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa frase, sencilla y desgarrada,
contiene la esencia de una fe madura. Job entendió que el amor de Dios no depende de las circunstancias, y esa es una de las lecciones más difíciles del alma. A veces, agradecer duele. Es como forzar un músculo herido a moverse. Pero justo en ese movimiento doloroso, la sanidad comienza. Cada gracias dicho entre sollozos es una semilla de esperanza sembrada en tierra fértil. Y Dios, que conoce cada lágrima, riega esas semillas con consuelo. Hay personas que han pasado por pérdidas tan grandes que el silencio se volvió su oración. Pero incluso el silencio puede llevar gratitud, una mirada al cielo y un susurro. Gracias, Señor, porque sigues aquí. Ya son suficientes para romper cadenas de amargura. Dios no espera discursos bonitos. Él escucha al corazón que decide agradecer en lugar de rendirse. Quien aprende a decir gracias en el valle, descubre un secreto. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El sufrimiento enseña lo que la comodidad jamás enseñaría. Muestra lo que realmente importa, lo que debe quedarse y lo que debe irse. La gratitud transforma el caos en aula y a Dios, en su aparente silencio, en un maestro paciente. Conocí a alguien que perdió su trabajo en un momento crítico de su vida. Al principio solo lloraba, pero decidió, por fe, agradecer por seguir teniendo salud y familia. Semanas después, apareció una oportunidad mucho mejor, en un lugar que jamás habría buscado. Ese gracias, dicho en el dolor, se convirtió en el puente que la llevó a la restauración. El dolor intenta convencernos de que Dios se alejó, pero la gratitud demuestra lo contrario. Cuando logras agradecer en el desierto, estás diciendo, aunque no haya agua, sé que hay una fuente escondida. Y de repente, esa fuente aparece, no porque tú la creaste, sino porque tu corazón aprendió a ver lo que el miedo ocultaba. Agradecer en medio del sufrimiento es un acto de rebelión santa. Es negarse a dejar que el dolor dicte las reglas. Es mirar al enemigo a los ojos y decir, puedes herirme, pero no vas a endurecerme. Y justo ahí la luz vence, porque el mal no soporta un corazón que sangra y aún así agradece. El sufrimiento, cuando se atraviesa con gratitud, purifica, quema el orgullo, desarma el ego y revela una fe sencilla pero profunda. Es como el oro refinado en el fuego. Cuanto más intensa la llama, más puro el brillo. El gracias, que nace en medio de la prueba, lleva el perfume de la eternidad. Es curioso cómo la gratitud cambia el sonido del dolor. Lo que antes era un grito de desesperación se convierte en una melodía de rendición. Y cuando el corazón canta, el cielo responde. Dios nunca resiste a un alma que agradece en medio de las cenizas, porque ese tipo de fe no pide pruebas, solo presencia. Hay dolores que parecen no tener sentido, pero el tiempo, aliado con la gratitud, revela que nada fue en vano. Tal vez ahora no lo entiendas, pero cada lágrima tiene un propósito. Cuando dices gracias a un herido, estás transformando la herida en testimonio. Lo que era lamento se vuelve canción, y lo que era pérdida se convierte en un nuevo comienzo. La gratitud en el sufrimiento es como un remedio amargo, difícil de tragar, pero esencial para sanar. El alma quiere huir, pero el espíritu insiste, agradece aún así. Y cuando obedeces, algo cambia dentro. No es magia, es milagro. El corazón se alinea con el ritmo del cielo, y lo que antes pesaba empieza a perder fuerza. Nadie sale igual después de agradecer en medio del dolor. El gracias que nace del suelo no se parece al que nace del escenario. Tiene peso, ¿verdad, raíz? Es una fe madura, que ya no depende de lo que sucede, sino de quién es Dios. Esa es la fe que el enemigo no puede imitar ni destruir. Y lo más hermoso es que, con el tiempo, quien aprendió a agradecer llorando, también aprenderá a sonreír con más verdad, porque el dolor pule, pero la gratitud da sentido. Y cuando ambos se encuentran, nace una nueva fuerza, la de quien entiende que el gracias nunca fue el final, sino el comienzo de algo que todavía está por florecer. Hay lugares donde el aire se siente pesado, y no hablo solo del calor o la humedad.
Hablo de ese peso invisible que aparece cuando la queja se vuelve rutina. ¿Has notado cómo una sola palabra puede cambiar el clima de una casa? La gratitud hace eso. Abre las ventanas espirituales y deja entrar el aire puro de la presencia de Dios. Donde hay gratitud, hay ligereza. El hogar de una persona agradecida es diferente. No porque tenga más dinero, muebles elegantes o silencio constante, sino porque tiene paz. La paz no nace de paredes bonitas, sino de palabras buenas. Cada gracias, dicho con sinceridad, es como encender una vela en medio del caos. Y cuando hay luz, la oscuridad no tiene opción más que retroceder. Es curioso cómo un mismo ambiente puede tener dos tonos distintos, dependiendo de quién lo habite. Un corazón que murmura vuelve el espacio denso, tenso, impredecible. Pero un corazón agradecido hace que todo respire. Es como si hasta los objetos lo sintieran. Las plantas crecen mejor, las sonrisas duran más, y hasta el silencio parece convertirse en oración. Pablo y Silas lo entendieron en carne propia. Estaban presos, heridos, encadenados, y aún así cantaron. Mientras otros gemían, ellos agradecieron. ¿Y qué pasó? Las paredes temblaron, las cadenas se rompieron y la prisión se transformó en altar. Es imposible mantener un corazón prisionero cuando los labios aprenden a agradecer. La gratitud no es solo una virtud, es una frecuencia espiritual. Cambia la vibración del alma y esa vibración transforma todo a su alrededor. Cuando alguien vive quejándose, genera una energía de escasez. El no tengo, no puedo, no alcanza, pero el agradecido, aún con poco, vive en abundancia, porque reconoce: tengo lo esencial. Y eso basta. Hay personas que no se dan cuenta de cómo sus palabras moldean el clima del hogar. Un simple "gracias por estar aquí" puede disolver semanas de frialdad emocional. La gratitud calienta vínculos, reconstruye puentes y desarma orgullos. Es como abrir una ventana en un cuarto cerrado por años. El aire cambia y con él cambia todo. Cuando la gratitud entra, la comparación sale por la puerta de atrás. Y con ella se van la envidia, los celos y la sensación de insuficiencia, porque el alma que agradece entiende: lo que es mío llega en el tiempo perfecto. Y lo que no llega nunca fue pérdida. Es un corazón libre, que transforma el ambiente sin necesitar mucho, solo conciencia. Una práctica simple pero poderosa es comenzar el día agradeciendo por 3 cosas. No tienen que ser grandes. Puede ser el café caliente, el canto de los pájaros, o simplemente el hecho de estar vivo. Lo importante es el gesto. Ese pequeño hábito cambia el tono de la mañana y sin darte cuenta creas una atmósfera donde el bien florece. La gratitud es como el incienso de un hogar espiritual. Purifica el aire emocional y aleja lo que es pesado. ¿Alguna vez entraste a un lugar y sentiste paz de inmediato? Quizás no era el perfume ni la decoración, era la energía de quien vive allí. Las personas agradecidas dejan rastros de luz por donde pasan. Son como velas humanas, encendidas desde dentro. Lo contrario también es real. La queja constante contamina el ambiente, debilita el ánimo y roba el brillo de quienes te rodean. Es como un humo tóxico que se extiende poco a poco. A veces no lo notamos, pero cada murmullo es un ladrillo levantado contra nuestra propia alegría. La gratitud derriba esos muros y deja que el aire vuelva a circular. Hay parejas que pasan años en silencio porque olvidaron agradecerse. Una palabra amable podría reabrir la puerta del diálogo. Gracias por quedarte. Gracias por intentarlo. Gracias por existir. Así de simple. Las palabras curan atmósferas. Y cuando la atmósfera sana, los corazones también se reencuentran. Hasta los hijos sienten el peso o la ligereza de un hogar. Un niño que crece en un ambiente de gratitud aprende que el amor no depende de la perfección, sino del reconocimiento. Y lleva esa ligereza para toda la vida. Porque quien aprende a agradecer desde pequeño, aprende a mirar el mundo con ojos de paz y se convierte en refugio para otros. Lo interesante es que la gratitud también transforma el cuerpo. Las personas agradecidas duermen mejor, respiran más profundo y tienen menos tensión. Eso no es solo espiritual, también es científico. El cuerpo reacciona a lo que siente el alma. Cuando el corazón se aquieta en gratitud,
hasta el ritmo cardíaco cambia y el ambiente lo acompaña. Si quieres experimentarlo, prueba algo sencillo hoy. Entra en el lugar donde más sueles quejarte y agradece en voz alta. Agradece por la cama, aunque esté desordenada. Por la comida, aunque sea simple. Por la familia, aunque sea imperfecta. Vas a sentir cómo el aire cambia. La atmósfera espiritual responde a la gratitud, como el campo responde al viento. Y cuando esta práctica se convierte en hábito, el ambiente deja de depender de las circunstancias para ser liviano. Incluso en los días difíciles, hay una serenidad que flota, casi palpable. Es como si el cielo aprendiera a habitar dentro del hogar. Y lo más hermoso es que esa misma ligereza empieza a sanar algo más profundo, el interior de quien agradece. Hay heridas que no sangran pero pesan. Son esas que el tiempo no ha curado porque el alma sigue repitiendo lo que perdió. La gratitud es el remedio que entra en esos lugares donde el médico no puede llegar. No borra el pasado, pero cambia su significado. El alma no se sana cuando olvida, se sana cuando agradece. Agradecer es como limpiar los lentes del alma. Las manchas siguen ahí afuera, pero ahora ves con claridad. Todo cambia de color cuando cambia la mirada interior. Lo que antes parecía injusticia, ahora se revela como preparación. Y el dolor que antes era sentencia se convierte en lección. Así encuentra descanso el alma. Cuando cambia el ¿por qué? Por el ¿para qué? ¿Para qué? David entendió eso como pocos. Mientras era perseguido, no escribió lamentos, escribió salmos. Mientras huía, agradecía. Y fue en ese contraste donde su corazón fue sanado. La gratitud no lo sacó de la cueva de inmediato, pero lo liberó de la amargura, una prisión mucho más peligrosa. El rencor es lo opuesto a la gratitud. Uno endurece, el otro suaviza. Uno encadena el pasado, el otro libera el futuro. Y lo curioso es que no se pueden mantener los dos al mismo tiempo. Donde hay gratitud, el rencor pierde espacio. Por eso muchos no logran sanar sus heridas. Siguen alimentando la ofensa en lugar de agradecer por la lección. El alma que aprende a agradecer descubre una nueva ligereza. Es como soltar un peso que ni sabía que cargaba. Y no porque los problemas desaparecieron, sino porque cambió la mirada. El corazón agradecido se niega a vivir como víctima. Entiende que el dolor pudo ser real, pero no tiene que ser eterno. Hay personas que esperan sentirse bien para luego agradecer, pero el secreto está en invertir el orden. Agradece primero y el bienestar llegará como consecuencia. Es un movimiento espiritual contrario a lo que el mundo enseña, porque quien agradece en medio de la tormenta, prepara el terreno para la cosecha de la paz. He visto personas sanadas de ansiedades profundas, solo por cambiar el enfoque de lo que falta a lo que ya tienen. Una señora me dijo una vez: empecé a escribir 3 motivos de gratitud cada día y noté que mi dolor no desapareció, pero se encogió. Eso es, el dolor no se va, pero pierde el trono. La gratitud ocupa el lugar que antes pertenecía al miedo. El corazón agradecido no es ciego al dolor, solo elige mirar más allá de él. Entiende que la herida pudo haber sido causada por manos humanas, pero la sanidad viene de las manos divinas. Y lo curioso es que Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima se convierte en ingrediente de sabiduría, cada caída en un peldaño de compasión. La gratitud tiene un efecto que ninguna terapia puede reproducir. Reconcilia al ser con su propio destino. Es mirar atrás y decir: no entendí todo, pero sobreviví. Y eso ya es razón suficiente para agradecer. Cuando el alma llega a ese punto, el pasado deja de doler y empieza a enseñar. Un ejercicio poderoso es escribir una carta de gratitud a aquello o a quien alguna vez te hirió, no para justificar, sino para liberar. Gracias por lo que me enseñaste, aunque dolió. Es liberador. El corazón se vacía del veneno y el amor vuelve a circular. La sanidad emocional comienza cuando la gratitud se vuelve más fuerte que el recuerdo del dolor. El alma enferma vive en repetición, reviviendo escenas antiguas. El alma sana vive en flujo, aprendiendo de lo que fue y avanzando hacia lo que viene. Y es la gratitud la que permite esa transición. Apaga el replay del dolor
y enciende el play de la esperanza. Por eso, quien agradece a un herido siempre está en movimiento, nunca detenido en la herida. Hay heridas que solo se cierran cuando se convierten en testimonio. Mientras te quejas, sangran. Cuando agradeces, cicatrizan. Y lo más hermoso es que las cicatrices agradecidas brillan, porque cuentan una historia de superación, no de victimismo. El alma sanada no niega el pasado. Lo usa como prueba de que Dios estuvo allí todo el tiempo. Piensa en cuántas veces quisiste borrar un capítulo de tu vida. Ahora imagina si eso fuera posible. Tal vez también borrarías el aprendizaje que te formó. La gratitud protege el valor de esos dolores antiguos. No romantiza el sufrimiento, lo redime. Es lo que transforma la tragedia en testimonio, la herida en fuente. Por eso la gratitud y la sanidad caminan juntas. Donde hay reconocimiento, el corazón se ordena. El caos interno empieza a dar lugar a la armonía. El alma deja de luchar contra lo que fue y comienza a florecer en lo que es. Y es en ese florecer donde Dios suele aparecer, no con ruido, sino con suavidad. En el fondo, toda sanidad comienza cuando el corazón deja de resistir y aprende a agradecer. Porque mientras resistimos, alimentamos el dolor. Pero cuando agradecemos, invitamos a la paz a entrar. Y esa paz no llega de golpe. Viene suave, silenciosa, transformando poco a poco el alma cansada en un alma viva. La mayoría de las personas piensa que Dios solo se mueve cuando pedimos, pero el cielo se agita de verdad cuando agradecemos. Porque la gratitud no es una petición, es una contraseña. Abre portales que la insistencia no puede forzar. El alma agradecida no ruega, confía. Y lo curioso es que, mientras ella descansa, el cielo trabaja. Jesús conocía ese secreto. Antes de multiplicar los panes, no suplicó, agradeció. La multitud veía escasez, pero él veía abundancia oculta. Al decir gracias, activó una ley espiritual. Lo que se entrega con gratitud se multiplica. Es como si el cielo respondiera con un eco. Si confías, yo multiplico. La gratitud no cambia a Dios, cambia el corazón humano. Es como sintonizar una radio. La señal siempre está transmitiendo, pero solo quien ajusta el dial escucha la melodía. Dios nunca deja de hablar, pero solo quien vive en gratitud capta la frecuencia de la fe. Y en esa frecuencia, lo imposible deja de ser teoría. Cuando alguien agradece antes de ver el milagro, muestra madurez espiritual. Es como si dijera, no necesito ver para creer, porque ya conozco a quien prometió. Esa confianza silenciosa hace que el cielo se mueva de formas que la lógica no puede comprender. La fe se convierte en una acción invisible, pero poderosa. Algunos dicen que orar es hablar con Dios, pero agradecer es conversar con Él. Porque el agradecimiento transforma el monólogo en comunión. Es en ese diálogo agradecido donde el espíritu encuentra espacio para actuar. Él no entra en corazones apurados, sino en aquellos que reconocen: tu voluntad es mejor que la mía. Recuerdo a una mujer que oró durante años pidiendo un trabajo. Cansada, un día simplemente dijo: Señor, gracias, porque de algún modo estás obrando. Una semana después, recibió una oferta que ni siquiera había buscado. El milagro no fue el empleo, fue el cambio de postura. La gratitud abrió el escenario que la ansiedad había cerrado. Cuando agradecemos, el cielo se mueve porque reconoce una fe sin resistencia. Dios ama a los corazones que confían en lo invisible, y la gratitud es el idioma de esa confianza. Por eso la queja detiene y el agradecimiento libera. Lo que hablas no es un detalle, es dirección. Las palabras agradecidas apuntan hacia el futuro. Las amargas te anclan al pasado. Hay momentos en los que el cielo parece inmóvil, y es justo ahí donde la gratitud demuestra su poder. Convierte la espera en adoración y el silencio en tierra fértil. Mientras los impacientes se rinden, el agradecido florece. El secreto es simple, pero profundo. Quien agradece por poco, nunca se queda sin nada. La gratitud es el movimiento que precede al milagro. Es como el viento que anuncia la lluvia. Cuando el corazón comienza a agradecer, la atmósfera espiritual cambia de densidad. De repente,
Lo que estaba estancado empieza a fluir. Y no es coincidencia, es coherencia divina. El cielo se mueve en la dirección de la confianza. ¿Has notado cómo la naturaleza refleja esta ley? El río que fluye sin resistencia llega más lejos. El corazón agradecido es ese río. No pelea con las piedras, simplemente pasa por ellas. Y al final llega al mar. Por eso la gratitud es tan poderosa. No ignora los obstáculos, los transforma en parte del camino. Cuando agradeces, el cielo entiende que estás listo. Listo para recibir, para crecer, para manejar lo que viene. Dios no entrega bendiciones a quienes viven quejándose, porque la ingratitud desperdicia incluso el milagro más hermoso. La gratitud, en cambio, multiplica hasta lo que parece pequeño. Un gracias sincero tiene más poder que 1000 oraciones impacientes. Dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando esa entrega sucede, la paz reemplaza a la ansiedad. El corazón agradecido no necesita controlar todo, porque confía en aquel que ya lo controla. Y el cielo, al verlo, comienza a actuar en silencio. Hay quienes viven pidiendo señales, pero el verdadero signo es la serenidad de quien agradece. Esa calma es sobrenatural. Viene de saber que el cielo nunca llega tarde. La persona agradecida no fuerza puertas, solo gira llaves espirituales. Y cuando la puerta correcta se abre, entra en paz, sin la necesidad de demostrar nada. La gratitud también tiene el poder de acelerar el destino. No porque manipule a Dios, sino porque alinea el alma. Quien vive en gratitud siempre está listo para obedecer. Y el cielo solo confía grandes misiones a corazones obedientes. Por eso el gracias no es cortesía, es código de acceso a lo sobrenatural. Y lo más increíble es que cuando el cielo se mueve por causa de un corazón agradecido, ese mismo corazón se transforma por dentro. Descubre que el verdadero milagro no es lo que ocurre afuera, sino lo que cambia dentro. Y esa transformación abre el camino hacia algo aún mayor, algo que une la gratitud con el propósito. La gratitud es más que un gesto bonito, es un puente entre lo que somos y lo que estamos destinados a ser. Quien es agradecido en lo poco está siendo preparado para lo mucho, porque Dios no confía grandes misiones a corazones ingratos. La gratitud es el ensayo del propósito. Quien no sabe reconocer el presente, no está listo para el futuro. Pedir es fácil, pero quien agradece revela madurez espiritual. El agradecido no busca aplausos, vive en estado de conciencia. Percibe que cada detalle, incluso lo que parece insignificante, forma parte de un entrenamiento divino. Dios usa lo cotidiano para pulir el carácter de aquellos que quiere usar. La ingratitud interrumpe destinos, pero la gratitud acelera caminos. José no llegó a ser gobernador por suerte, llegó porque fue agradecido incluso en la cárcel. Aprendió a servir aunque lo olvidaran, a agradecer aunque lo trataran con injusticia. Y fue precisamente ese corazón ligero el que lo llevó del pozo al palacio. La gratitud fue el ascensor invisible que lo elevó. La vida tiene una forma curiosa de probar nuestra gratitud en los momentos más incómodos. A veces, el gracias tiene que salir en medio de la pérdida, no del éxito. Ahí es donde se forma el carácter. Dios observa más cómo reaccionamos ante lo poco que cuánto pedimos por lo mucho. El propósito empieza donde el orgullo termina. Gratitud es sinónimo de humildad, y la humildad es la contraseña de la revelación. Quien vive quejándose, vive ciego a lo que ya tiene, pero el agradecido ve el milagro hasta en lo obvio. El aire, el alimento, el nuevo día. Esa percepción es lo que acerca lo humano a lo divino, porque el propósito de Dios nunca florece en suelo de murmuración. Conocí a una mujer que oraba pidiendo un propósito. Un día, cansada, empezó a agradecer simplemente por estar viva. Y poco después, comprendió que la propia gratitud era su propósito, inspirar a otros a comenzar de nuevo. Eso sucede cuando el corazón cambia de tono. La gratitud revela el destino que la desesperación había escondido. La gratitud también tiene el poder de reorganizar prioridades. Cuando agradeces, dejas de correr tras lo que no necesitas y comienzas a valorar lo que realmente importa.
Ese alineamiento interior prepara al alma para el propósito. Dios no entrega misiones a quien aún mide todo en recompensas visibles. A veces, el propósito no llega como una visión clara, sino como una paz silenciosa. Solo sientes, estoy en el camino correcto. Y ese sentimiento nace de la gratitud. Es el GPS del espíritu. Recalcula la ruta sin hacer ruido. Aunque no sepas a dónde te lleva Dios, Él siempre guía a quien agradece por el paso que ya dio. El agradecido entiende que el propósito no es fama, es servicio. La mujer samaritana no predicó un sermón, solo contó con gratitud lo que Jesús hizo por ella, y toda una ciudad fue tocada. Cuando la gratitud se transforma en testimonio, el propósito se manifiesta, porque servir es compartir aquello que ya te sanó. La gratitud también convierte las tareas comunes en misiones sagradas. Lavar los platos, trabajar, cuidar de alguien, todo cobra sentido cuando se hace con un corazón agradecido. El agradecido no espera el escenario para servir, entiende que el propósito empieza en el bastidor. Allí donde nadie ve, Dios observa y recompensa lo que nadie aplaude. Cuando alguien agradece incluso por lo que no entiende, abre espacio para nuevas revelaciones. El agradecido no presiona a Dios, solo confía en su tiempo. Y es precisamente en ese estado de paz donde el propósito se revela. No como una voz estruendosa, sino como una suave convicción. Ahora entiendo por qué pasé por aquello. Lo curioso es que el propósito no cambia la vida de golpe, cambia la mirada. Sigues en el mismo lugar, pero todo se ve diferente. El trabajo cobra valor, las relaciones se vuelven más intencionales y hasta el dolor empieza a tener sentido. Esa es la obra de la gratitud. Afina el alma para percibir lo divino en los detalles. La ingratitud cierra puertas porque crea ruido entre el hombre y el cielo. El agradecido, en cambio, vive en armonía con el tiempo de Dios. Entiende que el propósito no es un destino fijo, sino un camino continuo. Y quien camina en gratitud, camina en propósito. Aunque no lo note, cada gracias sincero es un paso en ese puente espiritual. Un paso que te lleva del miedo a la fe, de la duda a la confianza, de la espera a la realización. El propósito no se revela de una vez, se construye con cada acto de gratitud. Es un mosaico que solo se comprende al mirar atrás y decir, ahora lo entiendo. Y quizás lo más hermoso sea esto. La gratitud no solo te lleva al propósito, te convierte en él. Te vuelves respuesta, consuelo, voz y ejemplo. Dios no solo cumple promesas en quien es agradecido, las cumple a través de él. Y es ahí donde la gratitud deja de ser sentimiento y se convierte en adoración viva. Hay quienes piensan que adorar es cantar, pero la verdadera adoración comienza antes de la música. Comienza en el corazón que agradece. La gratitud es el lenguaje secreto que el cielo entiende. Cada gracias sincero es como una nota de alabanza invisible que sube hasta Dios. Porque adorar no es un acto, es un estado. Cuando el alma agradece, se inclina en reverencia aunque no doble las rodillas. La gratitud es la forma más pura de decir, tú lo mereces todo, incluso cuando yo no entiendo nada. Es el tipo de adoración que no depende de un templo. Cabe en una respiración, en una mirada, en un gracias, susurrado antes de dormir. Jesús mostró ese tipo de adoración. En la última cena, antes de la cruz, dio gracias. Piénsalo. Estaba a punto de ser traicionado, humillado y crucificado. Y aún así, agradeció. Aquel gracias partió el pan, pero también partió el silencio del cielo. Fue el sonido de la confianza perfecta. Adorar con gratitud es ver a Dios no solo en el milagro, sino también en la espera. Es reconocer su presencia en medio de la ausencia aparente. Es el corazón diciendo, no me rindo, confío. Esa entrega silenciosa es la esencia de la fe, porque la alabanza más poderosa no sale de la boca, permanece firme dentro del alma. La gratitud transforma lo ordinario en sagrado. El desayuno se vuelve altar, la rutina se convierte en himno y respirar se hace oración. Es la espiritualidad del día a día, la adoración que no depende de circunstancias. Cuando el agradecido vive, lo simple se vuelve divino.
y el cielo se reconoce en las cosas pequeñas. Hay quienes solo agradecen cuando reciben algo visible, pero el adorador agradecido agradece incluso cuando Dios parece callado, porque sabe, el silencio del Padre nunca está vacío. Es el eco de una obra en proceso. Y el alma que entiende eso, en lugar de quejarse, adora. La gratitud es el canto de quienes confían. Es el sonido que nace cuando el dolor ya no domina el corazón. Es adorar con los ojos cerrados y el alma abierta. Es soltar el control y decir, aunque nada cambie, tú sigues siendo Dios. Y esa declaración tiene más poder que cualquier sermón. David fue un maestro en esta adoración agradecida. Cuando todos lo traicionaban, aún decía, bendeciré al Señor en todo tiempo. No en los buenos tiempos, sino en todo tiempo. Entendió que la verdadera adoración no se interrumpe con el sufrimiento, florece dentro de él. La gratitud es una melodía continua. Aunque los labios callen, el corazón sigue cantando. El Espíritu Santo habita en ese ritmo. Por eso muchos sienten paz al orar con gratitud, porque allí el cielo y la tierra se encuentran. Adorar es reconocer que todo es gracia. A veces, la adoración nace del quebrantamiento. Cuando las lágrimas caen y aún dices gracias, el cielo se inclina. Es como si Dios dijera, ahora estás adorando como los ángeles, porque los ángeles no piden, solo reconocen. Y quien agradece en el dolor, se vuelve parecido a ellos. Adorar con gratitud también es un acto de resistencia. En un mundo acostumbrado a quejarse, el corazón que agradece brilla, rompe el ciclo de la queja y crea una atmósfera celestial a su alrededor. No hay oscuridad que resista donde hay adoración. La gratitud es la lámpara que el infierno no puede apagar. La verdadera adoración no necesita escenario, necesita verdad. Y la gratitud es la expresión más auténtica de esa verdad. Es el corazón diciendo, no vine a pedir, vine a reconocer. Y en ese instante, Dios deja de ser una idea lejana y se vuelve una presencia palpable, porque la gratitud lo atrae. Cuando alguien vive en gratitud, lleva consigo una atmósfera de adoración constante. La voz puede estar en silencio, pero el alma canta. Las palabras cambian de tono, los gestos se vuelven suaves y la paz se hace visible. Es imposible ocultar un corazón que vive agradecido. Irradia la presencia de Dios. Adorar con gratitud es una elección diaria, incluso cuando todo parece igual, incluso cuando el cansancio pesa. Es mirar al cielo y decir, sigo creyendo. Y lo curioso es que cuanto más agradeces, más sientes la presencia de Dios. Porque la gratitud no lo convence, lo invita. Y quizá ese sea el mayor secreto. La adoración comienza con la alabanza, pero permanece con la gratitud. Quien agradece vive en estado de encuentro. Y ese encuentro no termina cuando la música calla. Continúa en la vida, en los gestos, en la mirada. Ahí nace el testimonio, cuando la gratitud se convierte en luz para los demás. La gratitud es contagiosa, y esa es una de las formas más silenciosas de evangelizar. Cuando alguien observa un corazón agradecido en medio de la dificultad, siente curiosidad, admiración y a veces esperanza, porque nada predica más alto que la paz de quien confía. El agradecido no habla de Dios, lo revela. Un corazón agradecido es como un faro en medio del mar. No necesita gritar, solo brilla. Y esa luz guía a otros que están perdidos en tormentas emocionales. Hay personas que nunca escucharán un sermón, pero verán tu serenidad y entenderán, si Él puede confiar, yo también puedo. Eso es fe en movimiento. Pablo escribió sus cartas más inspiradoras desde una prisión, y en ellas, en lugar de quejas, había gratitud. Transformó el cautiverio en púlpito y las cadenas en testimonio. Siglos después, sus palabras siguen liberando almas. Eso demuestra que la gratitud no muere, deja herencias espirituales. La gratitud también sana los ambientes. Un hogar con gratitud se convierte en refugio. Un lugar de trabajo con gratitud se convierte en equipo. Una amistad con gratitud se convierte en alianza.
Es como si cada gracias plantado echara raíces invisibles que fortalecen el suelo de las relaciones. El agradecido construye puentes, el ingrato levanta muros. Cuando alguien elige agradecer en voz alta, cambia el clima a su alrededor. Las palabras tienen peso espiritual. Decir gracias por este día puede parecer simple, pero lleva poder, porque al declarar gratitud, invitas al cielo a participar en la conversación, y cuando el cielo entra, el aire se ilumina. La gratitud también despierta la generosidad. Quien reconoce lo que tiene, quiere compartirlo. El corazón agradecido no acumula, rebosa. Entiende que el propósito de la bendición es circular. Por eso, quien vive agradeciendo termina siendo un canal. Lo que recibe, reparte, y lo que reparte, se multiplica. Es hermoso ver cómo la gratitud transforma incluso los testimonios más sencillos en semillas de fe. Alguien cuenta cómo superó una pérdida, otro recuerda cómo fue protegido en un día difícil y de repente varias personas se sienten tocadas. Así es el agradecimiento. Esparce esperanza sin necesidad de micrófono. A veces, el mayor impacto no proviene de grandes palabras, sino de pequeños gestos. Una persona que vive agradeciendo inspira sin esfuerzo. La manera en que reacciona, en que habla, en que trata a los demás. Todo lleva un tono de fe. El agradecido no convence, contagia. Es una luz que no se apaga, ni siquiera bajo la lluvia. Un ejemplo práctico. Intenta comenzar a agradecer públicamente, incluso por las cosas pequeñas. Agradece por el día, por la salud, por lo que aprendiste. La gente lo notará. Y sin darse cuenta, empezará a hacer lo mismo. El mundo no necesita más discursos, necesita más ejemplos vivos de gratitud en acción. La gratitud también restaura lazos rotos. Un simple gracias por todo lo que hiciste por mí tiene el poder de disolver años de silencio. Porque donde hay gratitud, hay reconocimiento. Y donde hay reconocimiento, el amor vuelve a respirar. El orgullo separa, la gratitud reconcilia. Hay personas que oran pidiendo que Dios toque a sus familiares, sin darse cuenta de que su propio testimonio ya es ese toque. La serenidad de quien vive agradecido es una invitación a la fe, porque la luz de la gratitud es irresistible. Incluso los más escépticos sienten algo distinto al estar cerca de un corazón agradecido. El agradecido inspira porque no busca aprobación. Vive con coherencia. Y esa coherencia es rara en un mundo de apariencias. La gente confía en quien vive lo que dice. Y lo que el agradecido dice es simple. Dios ha sido bueno. Esa frase dicha con verdad vale más que cualquier discurso elaborado. La gratitud también tiene un poder misionero. Sin salir de casa, puedes cambiar el día de alguien. Un agradecimiento en un mensaje, un comentario positivo, una sonrisa sincera. Todo eso lleva la esencia del Evangelio, el amor que reconoce el bien y lo comparte. Ser agradecido es ser mensajero de esperanza. Quien vive agradecido no necesita escenario, porque su vida es el sermón. No predica con palabras, predica con actitudes. La paciencia, la calma, el perdón, todo comunica fe. Es como si su sola presencia dijera, mira, aún en la tormenta, Dios sigue siendo fiel. Y eso es imposible de ignorar. Y lo más bello es que, cuando tu gratitud inspiras a alguien más, el ciclo comienza de nuevo. El otro también empieza a agradecer, y el mundo se vuelve un poco más liviano. Así es como el cielo se mueve, a través de corazones que aprendieron a decir gracias. Y cada vez que un nuevo corazón se enciende, el propósito se cumple otra vez. Tal vez hoy entiendas algo que antes parecía demasiado simple para ser poderoso. La gratitud no es un gesto, es una forma de existir. Cambia la mirada, cambia el ritmo del alma, cambia incluso el sonido de los días. Cuando aprendes a agradecer, el mundo a tu alrededor no se vuelve perfecto, pero se vuelve posible. Y es en ese posible donde Dios empieza a actuar. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces el cielo ya se movió a tu favor sin que lo notaras? ¿Cuántas puertas se abrieron en el tiempo justo? ¿Cuántas tormentas se calmaron sin explicación?
Tal vez no fue suerte, tal vez fue respuesta. La gratitud es el idioma de las respuestas que no necesitan palabras. Y si el cambio que tanto esperas no empieza con un milagro, sino con un gracias, ¿qué pasaría si decidieras agradecer hoy? No por lo que falta, sino por lo que ya es. ¿Qué cambiaría si, en lugar de pedir prisa, confiaras en el tiempo de Dios? A veces, el cielo solo espera una cosa: escuchar tu gracias. ¿Has notado lo difícil que es estar triste y agradecido al mismo tiempo? Es porque la gratitud tiene poder terapéutico. Limpia el corazón del miedo y devuelve al alma la sensación de no estar sola. Es antídoto contra la desesperación, vacuna contra el orgullo. Cuanto más agradeces, más la vida te devuelve en paz. Así que haz una prueba hoy. Antes de dormir, agradece por 3 cosas que nunca habías notado. Puede ser un abrazo, un aprendizaje, una respiración tranquila. Escríbelo, dilo en voz alta, compártelo y percibe. El simple acto de agradecer te pone en sintonía con algo mayor, algo que trabaja en silencio, pero nunca se detiene. Y ahora dime, ¿por qué no convertir esta práctica en un estilo de vida? ¿Qué tal si mañana despiertas diciendo: gracias, Señor, por lo que vendrá? No importa si los días están claros o nublados. La gratitud es el puente que te mantiene de pie. El propósito no se encuentra cuando todo sale bien. Se encuentra cuando el corazón aprende a agradecer incluso sin entender. Si este mensaje tocó tu corazón, es porque hay algo dentro de ti que reconoce esta verdad. Y si te trajo paz, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite recordar que aún hay motivos para agradecer. Puede ser que tu gesto sencillo sea el soplo de fe que alguien está pidiendo en silencio. Y antes de irte, recuerda: cada gracias que pronuncias es una oración que sube, un eco que mueve el cielo. Un recordatorio de que el Dios que te sostuvo hasta hoy sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Escribe en los comentarios: gracias Dios por todo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todavía hay mucho que descubrir sobre el poder de un corazón agradecido.